Ok, muy bien. Señor bueno, te damos muchas gracias, Dios, por tu cuidado, gracias por tu provisión. Señor, y gracias por el alimento de la palabra. Gracias, Señor, porque como ella misma lo transmite, Señor, en la Escritura encontramos la esperanza, la guía. Y Señor, el salmista no se le ocurrió mejor cosa que decirnos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Señor, queremos entender la Escritura con la luz del Espíritu Santo y reconociendo que ella es tal cual como el salmista la describe. Para hoy, para mañana, para la semana que viene y para los años que vengan, Señor, siempre rogamos, Dios, que esté tu palabra guiándonos en toda decisión en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy Amén. bien. Una de las cosas que, bueno, vamos a leer ahí, bueno, no sé, Unice, si vos obviamente no creo que puedas leer si estás manejando, ¿sí? No, Pero, ahora he parado, voy a entrar aquí. Voy a mutearme para que el ruido no afecte a la reunión, ¿vale? bueno, ok, perfecto. Muy bien, en tanto vamos nosotros, entonces yo voy a leer Mateo 14, del 13 al 21. Después Joel y Eileen pueden leer Marcos y Gandhi y Katy pueden leer Lucas. Así leemos los tres textos. Es un pasaje muy, pero muy conocido, y que realmente, por aquello que uno va a poder evidenciar en este texto, me gustaría empezarlo leyendo no solo el texto bíblico, sino haciendo una pregunta. ¿Sí? Yo me he encontrado en más de una oportunidad exigido por las demandas de otras personas, teniendo de pronto poco tiempo y tener que hacer cosas de otras personas que no han podido hacerlo en su momento o que tenían un problema, que tenían una dificultad y necesariamente vinieron a pedirme ayuda, ¿sí? Y lógicamente, a veces uno puede ayudar, a veces uno no puede ayudar, a veces uno tiene ganas de ayudar y otras veces no tiene ganas, ¿sí? Pero es interesante que podamos aprender hoy, a través de este estudio, cómo Jesús manejó la situación. Cómo Jesús manejó la situación, porque es importante para nosotros ver, mientras vamos creciendo en el conocimiento de la Escritura, el principio fundamental es qué hacía Jesús, cómo se comportaba Jesús, ¿sí? Y vamos a ver entonces, vamos a leer Mateo 14, del 13 en adelante, que dice lo siguiente. Cuando Jesús oyó esto, se retiró de allí en una barca a un lugar desierto, ¿sí? Recuerden que antes había sucedido la muerte de Juan el Bautista. Quería ir con sus discípulos a un lugar desierto, a solas. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y al salir él, perdón, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que estaban enfermos. Al caer la tarde, se acercaron a él sus discípulos y le dijeron, es un lugar despoblado y la hora ya es avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Traédmelos acá, dijo Jesús. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo y pronunció una bendición, partiendo los panes, los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y quedaron satisfechos, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Sí? Eileen, ¿puedes leer tú, por favor, Marcos 6, del 30 al 44? Sí.
Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde. Y recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que les sobró, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. No se ve bien. Gloria, ¿me escuchas bien? No tengo noticias tuyas, veo tu nombre, pero no veo el micrófono. No sé si estás escuchando bien. No tengo el vídeo tampoco. Dame señales de vida. Gloria. Gloria. Se ve que no está. Bueno, muy bien. Gandhi, Katy, ¿alguno de vosotros puede leer Lucas 9, del 10 Sí. al 17? Sí. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose en los 12, le dijeron, despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Muy bien. Más o menos lo que cuentan aquí los evangelistas, los 3, dicen prácticamente lo mismo, ¿sí? Este es un pasaje de escritura muy conocido, muy recordado, pero la idea es que podamos de aquí extraer verdades espirituales que sean útiles para nosotros hoy. Esa es la gran cuestión, ¿sí? Creo que una de las cosas interesantes a ver, ¿qué es lo que, según estos versículos, Mateo, Lucas, puede contestar cualquiera, no hay problema, ¿sí? Según el texto, ¿qué es lo que hizo que Jesús quisiera retirarse con
los discípulos. ¿Por qué motivo Jesús quería llevarse a los discípulos al desierto? Como dice, por ejemplo, Mateo. Cuando oyó esto, dice, se retiró de allí en una barca a un lugar desierto, y cuando la gente lo oyó, fue a las ciudades. Al caer la tarde, el versículo 15, ¿no? Se acercaron a él sus discípulos y le dijeron, este es un lugar despoblado. ¿Por qué Jesús quería ir a un lugar despoblado? ¿Qué les parece? Para que estén más atentos a sus enseñanzas. Sí, sí, puede ser, lógicamente. Podríamos llamarlo un pequeño retiro espiritual, por así decir. Así es. Él dedicaba tiempo específico para enseñarles a los que después fueron los apóstoles. Es decir, él enseñaba a todo el mundo en particular, a todos, como en este caso había 5.000, dice Mateo, y bueno, lógicamente ahí es de estos tipos de versículos donde las feministas dicen, la Biblia ni siquiera las contaba a las mujeres, pero bueno, es la cultura judía. Nosotros hoy no hacemos eso. Nosotros, si tenemos que decir, acá nos encontramos como que somos 3 varones y 4 mujeres. Somos 7 personas acá. Esa es la gran cuestión. No somos 3, somos 7. En los tiempos de Jesús no era así. Las mujeres no se contaban y los niños tampoco. Lo cual, indudablemente, nos permite entender que los 5.000, si eran hombres, imagino que habrán sido más de 10.000 los que comieron, ¿sí? Pero hay algo interesante detrás de este, de pronto, Gloria, Eunice, Joel, Eileen, ¿alguno de vosotros puede medianamente leer otra cosa además de esto que dijo Gandhi, otra motivación que tuviera Jesús al llevarlos al desierto a los discípulos? Aquí en Marcos dice que venid vosotros mismos aparte a un lugar solitario y descansad un poco. Pareciera que tuvieran mucho trabajo y no tenían ni tiempo para comer. Entonces él los lleva aparte para que descansaran un poco. Uno de los textos dice que no tenían tiempo ni para comer, y esta es una realidad en la obra de Dios. Es una realidad. En más de una oportunidad, a mí me ha tocado salir a las 4 de la mañana, hermano, porque en matrimonio se estaban tirando con las tazas y con los platos. Me ha tocado levantarme a las 4 de la mañana. Me llamó uno y me dice, pastor, venga, por favor, que se prende fuego la casa. Y tuve que ir a las 4 de la mañana. ¿Qué quería hacerle? Pero bueno, no es que pasa todas las noches, pero suele pasar, ¿sí? Y obviamente yo no tenía ninguna programación para levantarme a las 4 de la mañana. Pero bueno, suele pasar, ¿sí? Y yo creo que además de esta situación, de la necesidad de enseñarle, como bien dice Gandhi, y también la necesidad de los discípulos de descansar, no nos olvidemos una cosa. El relato anterior es la muerte de Juan el Bautista. Y no tengo ninguna duda de que para Jesús fue una noticia muy complicada. No porque era su primo, sino porque obviamente era el precursor, era quien de alguna manera había preparado el camino del Señor. Cuando yo leo lo que Jesús dice de Juan el Bautista, cuando él dice de los nacidos de mujer, no hay ninguno superior a Juan el Bautista. Habla acerca de el nivel de estima que Jesús tenía por Juan. Y entiendo que Jesús también habrá, no lo sé, podemos preguntar en el cielo cuando vayamos, pero habrá querido compartir con los apóstoles su dolor por la muerte de alguien que él amaba, seguramente un hombre muy, muy querido por Jesús, eran primos, o sea, tenían una cercanía afectiva y una cercanía espiritual, un mismo propósito, y lo lógico es que Jesús estuviera triste, así como él estuvo triste cuando vemos que está triste por la muerte de Lázaro,
imagino que aquí también él estaba muy triste. Y qué mejor de pronto que, por más líder que uno sepa y sea, no importa. Yo también tengo problemas, yo también necesito ser consolado. Pero esos eran los planes que Jesús tenía. La gente tenía otros planes, ¿sí? La gente fue y le saltaron encima. Entonces, indudablemente los apóstoles se juntan con Jesús y ahí surge algo interesante, ¿no? En el texto, aquí en Mateo, dice que estaban en un lugar despoblado y los discípulos le dicen algo a Jesús. No sé cómo dicen ahí en Marcos o Lucas, pero ¿qué es lo que le dicen? Acá Mateo dice claramente, los discípulos le dijeron que la gente tenía que irse. Como que de pronto, bueno, Jesús, la función terminó, la gente tiene que irse a su casa. ¿Sí? No sé cómo dice ahí Marcos o Lucas, ¿cómo lo tenéis vosotros? No, aquí no dice, en Marcos no dice. No dice nada respecto a que la gente se vaya, que se vayan a sus casas. Sí, dice aquí, salió él y vio una gran multitud y tuvo compasión Sí, de en el ellos, 36 lo dice. porque eran, Despídelos para que vayan a los campos y aldeas. déjalos marchar para que vayan a la Claro, alquería y literalmente. Sí. Gandhi y Caterina dice algo ahí, Lucas. Lucas 9. Lucas 9, vale. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, quien pues en este... No, hija, no. Ay, no me he enterado. Que es que estaba dándole una cosa a Cristina y... Perdón. No. En el texto que leímos recién, hija, de Sí, Lucas sí. 9, Ajá. ¿qué es lo que los discípulos le dicen a Jesús? Ah, vale, que a menos de que de ellos fueran a comprar la comida para ellos. Antes de eso, hija. Mm, A ver, déjame ver aquí. ¿No? El versículo 12, mira. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente ok. para que vayan a las A aldeas. las aldeas. Ujú. Es interesante esto, porque yo no sé si vosotros habéis prestado atención, pero yo siempre que me encuentro con una situación de conflicto, ole Eunice, ahora sí que estás con nosotros. Siempre que encuentro una situación de conflicto, la persona cree que el problema lo tienen los otros. ¿Sí o no? ¿Cuál era el problema? El problema era que la gente tenía que hacer, ¿verdad que siempre escuchamos? Sí, porque la gente no hace esto, la gente es irresponsable, siempre el problema lo tienen los otros. Y en este caso, los discípulos actúan pidiéndole a Jesús, como diciéndole, bueno, que la gente se haga, o sea, si ellos nos trajeron para comer, que se arreglen, no es problema de ellos. Nosotros estamos cansados y necesitamos descansar, ¿sí? Y, lógicamente, esto es lo que tendencialmente nos pasa a nosotros. Cuando estamos cansados, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Es muy humano esto. Pero no hizo eso Jesús. Y ahí tampoco el jugo de esta historia. Jesús no actuó como le pidieron los discípulos. Y honestamente creo que todos los que estamos acá, si hubiésemos estado ahí, le habríamos dicho lo mismo. Jesús, mira la cantidad de gente que hay, no tenemos forma, despídelo, que se arreglen, el problema de ellos. Tal vez uno puede decir, bueno, sí, pero tenían
2 ballenas para alimentarlo, porque eran 2 peces, entonces a lo mejor eran 2 ballenas, no creo. ¿Sí? Pero es interesantísimo esto, porque en base a eso, nosotros vemos cómo pensamos nosotros y cómo pensaba Jesús. ¿Qué importancia le daba Jesús no solo al mensaje, y acá yo creo que es una cuestión de prioridades, porque lo que dijo Gandhi es verdad, los discípulos venían de un día pesado, cansado, no tenían tiempo para comer y capaz que a lo mejor habían sido 3 o 4 días seguidos en ese ritmo de trabajo. Había muerto Juan el Bautista, ellos necesitaban descansar y necesitaban seguir aprendiendo. Pero Jesús le dio prioridad a la necesidad de comida de la gente. La verdad que honestamente a mí se me abre la cabeza así, porque yo no soy así, yo tengo que aprender a ser así. Yo sé que no soy así. Es como yo estoy cansado y ya, ok, no. Pero Jesús actúa de una manera diferente. Es interesante que cuando Él se va, automáticamente la gente dice, no dice aquí, no explica la Escritura, cómo ellos sabían dónde iba a ir, pero dice, al salir Él vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó los que estaban enfermos. Al caer la tarde se acercaron a Él los discípulos, le dijeron, es un lugar despoblado, desierto, la hora es avanzada, despídelos. Y en todo esto, ellos se van para el desierto y se encuentran con una situación totalmente inesperada. ¿Qué hizo la gente cuando Jesús se quiere ir? Lo siguieron. Lo siguieron. O sea, lo venían a esperar. Entonces Jesús, bueno, ok, muchachos, terminamos, seguimos mañana. Ok, no solo que lo siguieron, cuando supieron dónde iba, llegaron antes que él. O sea, es como que de pronto, no sé cómo hicieron, porque indudablemente la historia es muy rica en un montón de cosas, pero deja de alguna manera, no sabemos, dice Jesús el versículo 13, se retiró de allí en una barca, se fue en una barca, como diciendo, bueno, si yo cruzo el lago, no van a venir hasta acá. No, la gente dio toda vuelta alrededor o lo siguió con otras barcas, no dice cómo. ¿Sí? Indudablemente, el deseo de la gente de estar con Jesús era superior a la posibilidad de que tuvieran hambre. Y esto también me hace un poco de qué lejos estamos nosotros de la actitud de Jesús de pensar en los demás y de la actitud de la gente esta que habrá habido, sí, de los que iban solamente porque para ver qué milagrito hacía Jesús. Pero había otra gente que estaba muy interesada en escuchar lo que Jesús tenía que decir. Muy interesada. Y, lógicamente, van para allá. ¿Cómo se transportaron esta gente? ¿Qué dice Marcos o Lucas respecto a cómo fueron ellos? A ver, ayúdenme un poquito porque si no yo me tengo que ir para un lado y para el otro. ¿Cómo dice? Pero los vieron marchar y muchos les reconocieron y desde todas las ciudades corrieron allá en tropel a pie. Llegaron antes que ellos, o sea, fueron a pie. Sí, llegaron antes que ellos y fueron a pie. Es decir, Jesús, creo que la figura que yo hacía recién, es decir, Jesús cruzó el lago y la gente empezó a salir corriendo y dio toda la vuelta alrededor del lago. Y con una mano en el corazón, hermano. Yo conozco el lago de Galilea y no es un laguito de 200 metros. No. Acuérdense que acá se levantó una tormenta y toda la historia, es un lago enorme. ¿Cómo hicieron No sé. ¿Cuánto corrieron? ¿Cuánto demoraron en ir? Bueno, son todas cosas que uno puede preguntar en el cielo. ¿Cuánto tiempo fueron corriendo ustedes para encontrarse con Jesús? La cuestión es que indudablemente esta gente estaba hiper necesitada de Jesús. Se fueron
corriendo, y lógicamente, al ser de noche y con hambre, la gente estaba cansada, lógicamente, y con hambre. ¿Y qué dice Jesús? ¿Cuáles son las palabras de Jesús frente a eso? Dadles vosotros de comer, dice acá. Dadle vosotros. Yo me imagino bueno, no quiero decir, ¿qué les viene en mente cuando, qué podrán haber pensado los discípulos cuando Jesús le dijo, denle vosotros de comer? Una locura. 5.000 personas. Más la mujer y los niños, ¿eh? Contá. Y yo estoy aquí. Jesús. Yo ya va que no me alcanza el Mercadona para comprarles a todos ellos la comida. 10.000 personas, decir, bueno, atri adintre. No nos basta con adintre. Tenemos que llamar al Mercadona y Carrefour para darle comer a 10.000 personas. ¿Sí? Y es interesante porque, no sé si Marcos o Mateo dice el diálogo en el que los discípulos le dicen a Jesús que les dé de comer. Cuando Jesús le dice que ellos les den de comer, a ver aquí, 3. Donde ellos le dicen que irán a comprar pan por 200 denarios. Ahí está. ¿Sí? 200 denarios. ¿Tienen idea lo que significa esa cantidad? Más o menos. No. ¿No? Bueno, le hago número redondo para que se pueda entender. ¿Sí? Un denario implicaba lo que ganaba un obrero durante todo el día. Un denario. Es decir, supongamos, si un obrero hoy gana 50 denarios, por 50 euros, perdón, si gana 50 euros por día, el salario de 200 días serían 200 por 50, 10.000. ¿Sí? Más o menos. Exacto. 200 por 50, 10.000. Es decir, la cuenta que hicieron los discípulos fue, necesitamos 10.000 pesos para darle comer a toda esta gente. Ninguno de nosotros tiene, no sé, alguno de vosotros tiene en el bolsillo ahí 10.000 euros para comer a la gente. No, Hoy no. No, yo no los tengo. Hoy no. Yo no los tengo. No los tengo. Imagina, JJ le da un paro cardíaco si le pido 10.000 euros. Mejor que no ni siquiera se los pida. No, no hay. Y es lógico que ellos hicieran esa cuenta. Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Yo cuando leía esto, ¿no? Me recuerdo que cuando nosotros comenzamos el pastorado, aquí hace casi ya 3 años, una de las cosas que yo le dije a los hermanos, digo, hermanos, yo puedo prometer muchas cosas, pero yo no le voy a prometer que la iglesia va a crecer en número, porque yo no lo puedo provocar. Yo no puedo, yo puedo orar para que pase, pero yo no lo puedo provocar. Yo no puedo hacer que la gente venga a la iglesia. Yo le puedo hablar, lo puedo visitar, lo puedo acompañar, le puedo predicar y puedo orar para que todo eso surta efecto. Pero no depende de mí. Y yo creo que eso es lo que los discípulos hicieron. Se hicieron una pregunta a sí mismos y en base a la respuesta, yo no puedo. Yo le dicen a Jesús, literalmente, no tenemos nada más que 5 panes y 2 peces. ¿Qué podemos hacer con eso? Y acá hay, lógicamente, también una enseñanza muy fuerte para nosotros, porque ante la encrucijada, Jesús siempre va a poner como prioridad al más débil. Siempre. Siempre la prioridad de Jesús es el más débil. Siempre la prioridad de Jesús es lo básico. Yo recuerdo siempre que el planteo es, no le podemos decir a una persona que tiene hambre, Dios te bendiga, y saludarlo. Tengo que ver cómo hago para darle comer.
si tiene hambre. Si traslado eso a sus sentimientos y me encuentro de pronto con una persona que está sufriendo, por ejemplo, en el video o los videos que hace Eileen y habla acerca del sufrimiento, ¿qué es lo que Jesús haría cuando una persona se encuentra en una situación de mucho sufrimiento? Tener empatía con esa persona. Estar al lado de la persona, aunque sea simplemente acompañarlo y pasarle la mano por la espalda. Nada más. Abrazarlo de pronto si es una persona conocida. Estar ahí. Y es lo que Jesús hace acá. Él está con la gente y los quiere involucrar a los discípulos. Les quiere dar también un peso, una responsabilidad, y que lógicamente siempre cuando viene de Dios, ninguno de nosotros es capaz de hacerla. En más de una oportunidad, algunos hermanos me preguntan, y pastor, ¿cómo yo sé que algo viene de Dios? Porque vos no lo vas a poder hacer. Ahí yo sé que, lógicamente, quiero volar. No, no es de Dios. Sácatelo de la cabeza, ¿no? Pero por ahí cuando una cosa como esta, vos tenés que hacer una cosa que vos decís, no, yo no soy capaz de hacerlo. Fantástico. Es nuestra mejor carta de presentación. Yo no puedo, yo no sé. Tengo que depender del Señor. Y ahí es donde se ve lo que dice Pablo. Que se vea que la excelencia es de Cristo y no de mí. Esa es la cuestión. Y acá lo vemos en los discípulos. Ellos dicen, mira, Señor, es imposible que hagamos esto, pero bueno, acá lo que tengo lo pongo ahí. 5 panes y 2 peces. Y pasa algo, lógicamente, muy particular. Jesús ora y de pronto los 5 panes se convirtieron en, no sé, 15.000, 20.000, no dice, porque encima comieron y sobraron panes y peces y todo, ¿sí? Pero algunas preguntas más interesantes. Según Mateo 14:15, ¿cómo era el lugar? ¿Cómo dice Mateo que era el lugar? 14:15. Apartado. Apartado. Vamos, que no habría pueblo cerca. No había pueblo cerca y era de noche. Es decir, la gente no tenía de decir, bueno, no, pero vamos hasta el kiosquito. No, no había kiosquito. No había McDonald's, no había kebab, no había nada. Es decir, uno va a lugares desiertos y realmente también el lugar del desierto es interesantísimo porque en el desierto o te ayuda Dios o no tenés alternativa, ¿eh? O Dios hace un milagro o no hay otra. Ya vamos a ver ahora en estos meses, primero cuando empecemos a leer todo lo que dice Génesis, Éxodo, Levítico, y todo, cómo Dios trabajó el corazón del pueblo en el desierto. Lo dice el libro de Deuteronomio. Te llevé al desierto para que supieras lo que tenía en tu corazón. En el desierto es donde uno sabe lo que hay adentro. ¿Realmente tenemos fe? ¿Realmente confiamos en Dios cuando creemos que no tenemos alternativa? Y ahí es como decir, Señor, intervení vos, inventá algo, porque yo no puedo, ¿sí? Pero es interesante que pongamos números redondos, 10.000 personas en medio del desierto, de noche, imagino que con niños, con ancianos. ¿Qué hacemos? No sé si habían llevado algo para dormir o qué, pero indudablemente, la escritura no lo dice, pero yo creo que han pasado toda la noche ahí también. Se hacía oscuro, le dieron de comer, pero indudablemente Jesús hace algo extraordinario y que lo vemos desde el versículo 19. Yo les pido que mientras leemos estos versículos, es como que, a ver si podemos poner una especie de dron por encima de la escena para ver
esas 10.000 personas sentadas en el piso, los discípulos repartiendo, Jesús que levanta los panes y los peces en oración y le pide al Padre que los multiplique. Y dice así, versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. No sé si tendrá algo que ver con el Señor, que es mi pastor, en pastos delicados, me hará descansar. Bueno, acá lo tenemos, ¿sí? Tomando los 5 panes y los peces, alzó los ojos al cielo y pronunció la bendición. Partió los panes de los discípulos y los discípulos a la multitud. Y acá vemos algo realmente extraordinario, que muestran varias cosas y que son un ejemplo de la iglesia. Primero, Jesús podía haberle dicho, ¿qué haría un líder normal? Pone a toda la gente ahí en fila y él en la punta toma, él repartiendo para que la gente lo vea, para hacerse una selfie con él, para ponerlo en Instagram. ¿Qué hace Jesús? Se lo da a los discípulos, los hace partícipes. Eso es fantástico, que Dios nos haga socios para que podamos repartir su gracia. Es una cosa increíble. Dice literalmente, vayan y denle a la gente para que coma. Yo creo que a partir de estos versículos, dice después, comieron todos, quedaron satisfechos y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Aquí hay una buena dosis de vida de iglesia, de cómo Dios va guiando al pueblo, le ayuda a tomar decisiones, lo pone en aprietos, pero también le ofrece la solución y los hace partícipes de la solución, porque los discípulos pusieron lo único que tenían: los panes, 5 panes y los 2 peces, nada más. Esto también para nosotros tiene que ser una regla, por así decir. Ciertamente yo tengo que, por ejemplo, para dar un estudio bíblico, yo tengo que estudiar, tengo que conocer la Escritura. No puedo de pronto ponerme a enseñar o ir a visitar a alguien que está en una situación y no pregunto ni qué problema tiene. No. Yo tengo que hacer mi parte, como hicieron los discípulos. Pero creo que la lección que aprendemos es la prioridad de Jesús. En la mayoría de los casos no es la nuestra. Nosotros, hablo por mí, pero creo que es un virus que nos afecta a todos, ¿sí? Somos egoístas, queremos que primero que nada se solucionen mis problemas, y aún lo podemos espiritualizar a cuando yo esté bien y solucione mis problemas, entonces me voy a poder dedicar a los demás. Siempre recuerdo que, no sé si acordáis que el año pasado, no este verano pasado, el otro verano, vinieron los ancianos de la iglesia de Monza, Fabio y Flor, ¿sí? Y bueno, Fabio cuando se convirtió, yo le hablaba de que bueno, que él tenía que redireccionar su vida, que había vivido hasta ese momento sin Cristo, y el hecho de vivir sin Cristo, lógicamente, le daba toda una perspectiva de vida diferente a cuando uno conoce a Cristo, que tenía que cambiar sus prioridades. Y él me dijo, cuando yo vaya en pensión, ahí voy a poder dedicar tiempo para Dios, cuando vaya en pensión. Y entonces yo le dije, ¿te podés imaginar qué es lo que diría una mujer a la cual tú le digas yo te amo
y ella te dice, yo también te amo, y me gustaría que, bueno, que podamos iniciar a pensar en un futuro en común. Y tú le digas, me parece fantástico, mi amor. Cuando vaya en pensión, nos casaremos. Imagínate, ¿qué te diría esa mujer? ¿Te esperaría 25 años? Yo creo que no, honestamente. Tiene que estar muy enamorada. Conozco algunas, pero tiene que estar muy enamorada para que te espere 25 años. ¿Qué nos hace pensar que podemos dejar a Dios para después? No. Yo creo que lo que nos invitan estos versículos es a disponernos a servir, y que es cierto, tenemos nuestras limitaciones, y cuando no podemos es no puedo, pero yo creo que en más de una oportunidad sí podemos, pero nos refugiamos un poquito en el estoy muy ocupado, no tengo tiempo, he tenido un día muy feo, he estado muy cargado y tengo esto y tengo el otro. Y sí, es probable. Pero si siempre nos pasa eso, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. No puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Porque no era la manera en que vivía Jesús. Yo me imagino después de esto, los discípulos habrán ido y le habrán dicho a Jesús, ¿cómo es esto? ¿Nos trajiste al desierto para que descansemos? Y resulta que el descanso que vos nos das, tenemos que darle comer y repartirle comida a 10.000 personas. Somos 12, le tocaron 100 personas a cada uno. 100 personas cada uno distribuyeron. No es la verdad un trabajito bastante complicado, no sé cómo hicieron, pero en realidad creo que se descansa mucho viendo lo que Dios hace. Creo que muchas veces nuestro cansancio es porque nos cansamos de ver lo que nosotros hacemos. Pero cuando uno ve obrar a Dios, yo le puedo garantizar, cuando uno ve obrar a Dios, uno recibe fuerza sobrenatural, duerme menos, come menos, ¿por qué? Porque hay algo sobrenatural en el aire. Y entiendo que lógicamente es un desafío para nosotros, sobre todo pensando en este año, ¿sí? De que necesitamos entre todos pellizcarnos para despertarnos, porque estamos medio dormidos, algunos más, otros menos, otros literalmente roncan. Pero yo espero de que cuando, en la medida que vayamos pasando el tiempo, pasando la semana y los meses, nos podamos ir dando cuenta de la importancia que tiene nuestra relación con Dios, nuestra relación y nuestro servicio a Dios. Porque en definitiva, uno ve toda la vida de Jesús fue un servicio. Y aun cuando estaba muy cansado, siempre la prioridad fueron los demás. Por último, una última preguntita. ¿Qué es lo que vosotros veis? Yo dije lo que yo veía aquí. ¿Qué es lo que vosotros veis en estos últimos versículos? Desde el momento en que Jesús les entrega el pan a los discípulos y le dice, denle ustedes de comer. Me encanta que Jesús le diga, denle ustedes de comer. Él podría haber dicho, ahora les toca a ustedes servir. Yo he hecho multiplicar los panes y los peces, he hecho el milagro, ahora ustedes sirvan. No, denle ustedes de comer. Los hace participar. ¿Qué más hay en estos textos? Díganme un poquito. Pues a mí me sigue llamando la atención la humildad de Jesús, que siendo Jesús, coge siempre y mira para arriba, demuestra su dependencia de Dios, ¿no? Bien podría haber cogido él y no necesita a nadie más para hacer el milagro, pero demuestra todavía que
que aun siendo el Hijo de Dios, depende de Dios, que forma parte de Él, que es la Trinidad, que Él solo, en solitario, no va, no mira así, no tiene esa, no sé, esa soberbia que tendríamos nosotros, ¿no? Si yo puedo hacer el milagro sola, pues ¿para qué? No dependo de nadie. Y lo otro es que los obliga a ellos a servirle a toda la gente, los obliga a que les lleve, sírvanle ustedes, denle ustedes de comer a toda esa gente. Cuando ellos primeramente le dijeron, mira, despídelo y que se vayan, estamos cansados. Ah, ¿estáis cansados? Bueno, andá y darles ahora de comer a 10.000 personas. Me imagino eso. Imagínese usted hacer los grupitos de 100 y de 50. ¿Hasta dónde llegan en una carretera, en una calle? Eso sería larguísimo. Cansado, me imagino que con hambre también. Vayan y ahora vayan a servirle. Imagínese eso. Yo no me lo imagino estar ahí. Bueno, pero hay una constante, y es que Dios nos pone en situaciones nos permite ver la necesidad de los demás. Esa es la cuestión. Y la actitud de Dios siempre la compasión del que sufre, siempre. Es decir, Dios tiene los ojos puestos sobre todos, pero de manera especial sobre la persona que está sufriendo. ¿Por qué? Porque es la persona que más la situación lo empuja a buscar a Dios. Y es como que Dios está más atento, entre comillas. No es que ame más a uno a otro, pero es como que el dolor, y toda la Escritura enseña esto. Es decir, Romanos 15 habla específicamente de este texto y dice acerca de el sufrimiento y el poder del sufrimiento en nuestra vida. Dice, las cosas que se escribieron en el pasado son para nuestra enseñanza y se escribieron a fin que, por medio de la paciencia y de la consolación de la Escritura, tengamos esperanza. Si el pueblo de Dios aprendió sufriendo, porque la verdad es esa, hermano. ¿Por qué nuestra generación busca el famoso evangelio de la prosperidad? ¿Por qué? Porque no nos gusta sufrir. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Esa es la verdad. Es más, no me voy a cansar de decirlo, el 99% de los padres, cuando uno le pregunta, ¿qué querés que sea tu hijo? Quiero que sea feliz. Y como si ser feliz fuera un título, una posición. No. Pero indudablemente la paciencia, el sufrimiento, son todas cosas que Dios utiliza para nuestro crecimiento espiritual. Romanos 5 dice algo muy parecido también sobre ese punto. Dices, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por medio del cual hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia el carácter probado, y el carácter probado, esperanza. ¿Qué quiere nuestra sociedad? Tener esperanza sin sufrimiento. No se puede. No se puede. Dios utiliza el sufrimiento para tallar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Es decir, no es muy popular, no es muy políticamente correcto, pero es lo que la Escritura nos enseña. Y acá vemos cómo Jesús pone a los apóstoles
delante de el dolor de la gente, las miserias de las personas, las dificultades que viven. Y lógicamente llama a los discípulos a participar de la solución del problema. Y creo que lógicamente también a nosotros nos invita en más de una oportunidad a participar de esto. Gandhi, Katy, ¿está por ahí? Sí, sí. ¿Qué es lo que Sí, vosotros tomáis de estos versículos? Bueno, sobre todo estaba un poco probando la fe de los apóstoles que habría de serles necesaria en adelante, ¿no? Porque las tribulaciones por las que habrían de pasar iba a ser mayores de las que estaban experimentando con el maestro. Y para ello también los hace partícipe de ese milagro, para que sean ellos los responsables de dar alimento a un pueblo que estaba necesitado de hambre y sed de espíritu. Por eso lo seguían a Jesús. Entonces, creo yo que también tiene un tema semántico el que hayan estado en un campo desértico y al atardecer cuando llega esta situación, para que sean ellos los principales testigos de que en el ocaso también pueden llegar las soluciones. Interesantísimo. Interesantísimo. Me encanta que podamos echar toda la carne arriba del asador y que de pronto uno ve una cosa, el otro ve la otra, el otro ve la otra, y es como que podemos adornar el texto, porque lo que Dios me muestra a mí, lógicamente, a lo mejor Eunice lo ve, puede ser, pero seguramente, como en este caso, o lo que decía Eunice sobre la humildad de Jesús, es decir, vamos dándole forma a todo el texto. Ahora, ¿cuál es el desafío que ustedes ven acá? Para nosotros, como el año pasado martillamos mucho con que somos discípulos del Hijo. Bueno, ok. Y ahora como discípulos, ¿cuál es el desafío que vosotros veis? Estar ¿Tendrá atentos a las algún costo? necesidades. ¿El qué? ¿Tendrá algún costo ser discípulo de Cristo? ¿Alguno? ¿Solo No, uno? yo pregunto. Bueno, para empezar, si hay que... Si ser discípulo lleva implícito el renunciar a uno mismo, imagínate todo lo que... Pues claro, no es una cosa a lo que hay que renunciar, es a muchas cosas. Y ver las necesidades de los demás antes que las tuyas como Jesús, pues no veas si hay que renunciar a cosas. Hay que renunciar a deseos, incluso a cosas que parecen necesidades, incluso Ahora, reorientarlo todo. bueno, no, pero precisamente de eso se trata. Elín, Joel. Sí, a mí la verdad es que antes de este estudio siento que Dios me estaba trayendo esta palabra justamente, la multiplicación de los panes y los peces. Y sobre todo reflexionar en el versículo 31, en el versículo 38, que él dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo, ¿no? En otro milagro similar de multiplicación de panes y peces, dice que un niño se acercó con lo que tenía en las manos, ¿no? Y eso me ha hecho pensar mucho en que en muchas ocasiones no hacemos nada porque creemos que lo que nosotros tenemos para hacer es muy poco. Entonces, ante semejante multitud, se acercan con 5 panes y 2 peces, es para echarse a reír, Claro. es para subestimarlo, o incluso para ni siquiera intentarlo, para ni siquiera decir, bueno, lo que yo tengo para dar es esto. O sea, estamos hablando de 5,000 personas, era el 1%, o no sé si era menos del 1%. Sí, correcto.
Entonces, ¿qué vemos aquí, verdad? Vemos que Dios siempre nos va a preguntar qué tenemos nosotros para dar. Y el milagro, lo sobrenatural, lo va a hacer Él. Pero eso no nos excusa de hacer nosotros la parte que nos corresponde. Claro. O sea, que Jesús nos pregunta, ay, ¿por qué no hiciste nada? Bueno, porque yo lo que tenía era 5 panes. Sí, pero si los hubieses traído a mí, yo podía hacer lo sobrenatural. Entonces, eso es lo que siento que Dios me ha estado confrontando, ¿no? De que, por ejemplo, Pedro, ¿no? Que se le acerca al hombre que estaba en la puerta de la hermosa y le dice, yo no tengo plata y ni oro, pero lo que yo tengo, eso te doy. Entonces aquí Jesús le está preguntando a los discípulos, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis en la mano? Y creo que es también el llamado que nos está haciendo a cada uno de los que los queremos seguir. ¿Qué tienes en la mano? Pero es muy poco si lo hacemos con nuestra fuerza, pero si lo traemos a Dios, Él puede hacer el milagro. Sí. No es una buena pregunta para empezar el día, ¿no? ¿Qué tienes? Sí, ¿Qué yo tienes? creo que a veces, bueno, hace unos cuantos años, yo tuve realmente un golpe con la realidad, porque me encontré con que Dios me estaba pidiendo que hiciera cosas, de las cuales, pero a todas letras, yo no era capaz de hacerlo. Y claro, ¿y ahora qué hago? O sea, entiendo que Dios me quiere dar esta responsabilidad y yo no soy capaz de hacerlo. Y es más, hablando con quien era mi pastor en ese momento, le digo, yo no puedo hacerlo, no me pongas en esa responsabilidad, porque no soy capaz de hacerlo. Y él pero me lo acuerdo como si hubiera sido esta tarde, dice, es la mejor respuesta que me podrías haber dado. Yo, está loco, ¿qué? Te estoy diciendo que no soy capaz y para... Me dice, sí, porque cuando uno cree que no es capaz y ama a Dios, está dispuesto a aprender para hacer. Ese es el tema. Yo dije, bueno, si vos me enseñás, yo pongo la cara, pero vos tenés que enseñarme. Bueno, ahí empezamos y hicimos nuestra primera experiencia pastoral. Yo decía, vos me ves a mí como pastor. ¿Qué? No, bajo ningún punto de vista. Dice, bueno, probemos y vamos juntos, caminemos juntos. Bueno, de ahí nació todo lo que del proyecto Bernabé y demás, todo nace de ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos ni la experiencia, ni el conocimiento bíblico, pero nada, absolutamente nada de lo que se necesita para enfrentar un pastorado. Pero dijo, no te preocupes, yo pongo la cara por vos, yo te voy a acompañar, yo te voy a enseñar, yo te voy a aconsejar. Cuando las cosas te compliquen, me llamas a mí, yo intervengo. Eso me hace pensar también que esos fueron los 2 panes y 2 peces que nosotros teníamos con Susana hace 30 años atrás. Ese es el tema. Hoy de pronto vemos que nosotros en ese momento habríamos podido decir, no, yo no estoy capacitado para eso. Yo tengo conflicto a veces con las personas que dicen, Dios no me llamó. Yo tengo un verdadero conflicto, porque yo veo en la Escritura y tengo que realmente encontrar un versículo que me diga, a mí Dios no me dijo que yo lo sirva. No lo encuentro. Al contrario, todo lo que Jesús le enseña a los discípulos que sirvan. ¿En qué? Ese es otro tema. Pero todos somos impulsados a servir. Y lógicamente, acá Jesús nos plantea, ¿usted quiere servir a Dios? Bueno, ok. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Van a tener problemas, van a tener escasez, van a tener esto, van a tener muchos problemas, pero yo voy a estar con ustedes. Y eso es lo que hace la diferencia. Es decir, está claro que identificar en todo esto el mensaje de Jesús para nosotros, como personas que queremos servirlo.
como discípulos de Cristo, en formación, es decir, todos estamos aprendiendo un poco más, ¿sí? Pero poner al servicio del Señor lo que tengamos y nunca menospreciemos lo que Dios nos ha dado. Porque a veces para otros podría llegar a ser lo que les quite el hambre. Quizás si nosotros no tenemos varios panes y varios peces guardaditos ahí, y que Jesús viene y dice, quiero que me los traigas, yo los quiero multiplicar, yo quiero hacer muchas cosas con eso. Y uno puede traducir eso en esfuerzo, servicio, dinero, un montón de cosas. Pero siempre Dios nos va a desafiar más allá de lo que nosotros tenemos. Cuando yo sé hacer algo, yo no sé de pronto cómo vive o cómo pueden vivir otros pastores, porque no lo sé, nunca lo hemos hablado de pronto. Pero yo me tengo que preparar un mensaje y para mí es un desafío. Cada mensaje que yo tengo que preparar, tengo horas de estudio para poder hacerlo. Y sé que hay pastores que abren la Biblia y dicen, bueno, ok, voy a predicar sobre esto. Y está bien, pero yo no puedo, yo tengo que estudiar y una cosa y la otra, y tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Bueno, conmigo funciona así. Pero indudablemente el hecho de disponernos, denle ustedes de comer, atender la necesidad física, la necesidad espiritual, la necesidad emocional. Yo la verdad que los otros días, bueno, no el domingo pasado, sino el anterior, el último domingo del año, realmente me llenaron el corazón cuando compartían, y aún este domingo pasado algunos, cuando mencionaban viendo la vida de la iglesia como una familia. Es lo que nosotros deseamos que la iglesia sea. Esa es la cuestión. Trabajamos para eso, para que la iglesia sea un refugio para todos los que estamos dentro. Pero si no lo hacemos nosotros un refugio, nunca va a poder serlo. Y los discípulos acá que dicen, bueno, pero yo quiero que lo haga Joel. No, mejor si lo hace JJ. No, dejémosle a Eunice. No, le pedimos Blanquita. No, ese no es el método. Yo hago mi parte, Eunice hace su parte, Caterina hace su parte, Joel hace la suya, y después vemos cómo 10.000 comen. Ese es el gran tema, un poco lo que decía Eileen. Cada uno hacemos nuestra parte. Así que entiendo que lo que hacemos siempre, ¿no? Al final, pensar que hemos aprendido el carácter de Dios. Eunice nos trajo la humildad de Jesús. Yo no lo había visto a eso, pero indudablemente el texto nos enseña de la humildad de Jesús en todo. ¿Qué necesidad tenía él de levantar la cabeza al cielo? ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros a depender del Padre. Lo que nos transmitía de pronto Eileen en el hecho de decir, lo que yo tengo tiene un valor, no importa el valor monetario, la cantidad de tiempo, no importa, para Dios tiene valor. Y yo tengo que ponerlo ahí, ¿y qué va a hacer Él con eso? No sé. Yo creo que son cosas que nos tienen que ayudar a reflexionar y lógicamente, bueno, aprender de Dios y pensar en cómo vivimos este texto. Es un desafío para mí. Entiendo que también para cada uno, ¿no? Por eso creo que lo más genuino de esto es que destaquemos en nosotros lo que decía Eunice de Jesús, que seamos humildes y nos demos cuenta que necesitamos seguir aprendiendo del Maestro.
¿Sí o no, Gandhi? No te veo, pero imagino que estás ahí. Ahora sí lo veo. ¿Cómo estás? Se está portando bien Cristina, por lo que parece. No se está No. portando nada bien, por eso estamos, porque anda por todos los muebles, por encima de la cabeza nuestra, entonces por eso hemos por eso estamos así hoy. No se ha dormido temprano y Está con la pila que cargada. no, mira, es que parece como si recién se hubiera, que por eso estamos así. Bueno. Entonces, eso. Madre mía, qué pico. Bueno, muy bien. No sé si de pronto hay alguna pregunta, algo sobre este texto. Si no, podemos cerrar y terminamos aquí. ¿No? Ok. Bueno. Eunice, ¿quería preguntar algo, Madrecita? No. ¿Me pareció? No. ¿El qué? ¿El qué? ¿No querías preguntar algo? No. 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 Ah, ok, bien. Bueno. Pero puedes orar para que terminemos, eso sí. Ah, sí, claro. Bueno, oramos entonces, querido. Gracias, Venga. Jesús. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por este tiempo de poder compartir, de poder aprender de tu palabra, Señor, y Señor, te gracias. pedimos que este pequeño trocito con el que hoy nos alimentamos, Señor, tú lo multipliques igual que hiciste con esta comida, Señor, y que sea un alimento Amén. poderoso para nosotros, Señor, para Sí, Señor. poder nuestras vidas y nuestras prioridades en orden, Señor, y para poder servirte con humildad en aquello que tú nos has concedido, Señor. Oh, gracias, Jesús. Te pedimos por el resto de grupos, Señor, bendícelos enormemente. Todos los que participan semanalmente, Señor, cuando se pueda. Te pedimos que cuides de todas las familias y que les proveas todo lo que necesitan en este tiempo, Señor. Abrazamos a todos aquellos que están enfermos, Señor, cuídalos y Amén. ponemos especialmente en tus manos la operación de Alice María, Señor, Sí, con Señor. un tiempo que no acompaña, Señor, con unas circunstancias delicadas, Señor, quédate con ella todo este tiempo y en el Amén. preparatorio que esté tranquila, Señor, que esté confiada en ti este tiempo que tiene que Amén. esperar estos días, Señor, también. Te pedimos también por Susana, Señor, vemos cómo está el día y nos figuramos que su cuerpo estará flojo, débil, Señor, dale fuerza, Señor, acompáñala y permítela descansar y reponerse cada día, Señor. Hasta ahora has sido fiel y seguirás siendo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, familia. Les mando un abrazo enorme de acá. Susana está así, lógicamente con este tiempo. No es mucho lo que podemos pedir, pero en otro momento ha estado mucho peor. Entonces, bueno, Gloria a Dios. claro, lógico. Hay que ver de dónde venimos, no cómo estamos, de dónde venimos. A veces decimos, uy, pero yo me falta esto, para cómo estabas antes. Efectivamente. Uy, ¿cómo está? No la metéis en la cama hoy ni a las 12. No. Uf, 10 minutos tiene que estar ya, cao. Le vamos a dar vueltas sobre su eje para que... No, es que increíble. Es que no puede salir, no puede hacer nada afuera, No. pues aquí dentro es que sí. Tiene Por las toda la paredes. energía dentro de la casa. Y no hay tanto espacio como para que queme toda la energía que Toda necesita. esa energía que tiene dentro. Sí, seguro. Ánimo, papi. Pensaba, Eunice dice, bueno, pero todavía le faltan 3 más, no hay problema. Listo, gente. Un abrazo enorme. Un beso, Gracias, abrazo. Eunice, bendiciones, Bendiciones. querida. Adiós, adiós. Chao, chao. bendiciones. Chao, Saludos. saludos.